Entonces, bueno, primero, buenos días a todos. Yo soy Norma Barbachi, soy consultora de Ars Progetti en este proyecto de asistencia técnica en materia de gestión del patrimonio cultural. Es un proyecto enmarcado como proyecto especial del Bicentenario de la Independencia del Perú y tengo el placer de darles la bienvenida a este primer taller de introducción y presentación. El objetivo de este taller es dar a conocer el proyecto, informar de la metodología a seguir en el proceso, presentar algunos casos de proyectos similares, pero especialmente es conocer las necesidades y motivaciones de los vecinos y emprendedores y animar la participación de todos en el proyecto. Básicamente el proyecto está dividido en tres partes. La primera es una plenaria de 1 hora, luego seguido por un trabajo en grupo de otra hora y al final un pequeño cierre donde se les presentará un enlace para hacer con una encuesta sobre el taller, ¿no? Más adelante mi colega Diana Guerra les explicará la metodología del trabajo del taller. Quisiera aprovechar de agradecer a todas las gerencias y sugerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima por su apoyo en la convocatoria, así como a todas las personas y los colectivos que nos han ayudado a difundir esta convocatoria en sus redes sociales. Por favor, vamos a solicitarles que apaguen sus micros, o si no, Martina va a apagar los micros de todos cuando no están participando, y les informamos que todas estas sesiones van a estar grabadas. Ahora, para empezar, me gustaría introducir a Kelly Carpio Ochoa, gerente de cultura encargada y subgerente de patrimonio cultural de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ella les dará unas palabras de bienvenida. Kelly. Muchas gracias, Norma. Buenos días con todos y todas. Esta mañana les traigo el saludo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima, y el de Fabiola Figueroa, gerente de cultura. Lima es una ciudad con un pasado milenario y un presente dinámico y activo. Estas características la convierten en un espacio de confluencias que no ha dejado de recibir y alimentarse de numerosos aportes culturales que la han convertido en lo que es hoy una ciudad diversa y multicultural. Esta diversidad y multiculturalidad forma parte del amplio patrimonio cultural que nos identifica como limeños. Reconocer y apropiarnos de esta singular riqueza es una gran tarea y compromiso que compartimos todos como vecinos y vecinas de Lima. La Gerencia de Cultura, en el marco de sus funciones, viene desarrollando una serie de acciones en el ámbito de la educación patrimonial, así como la investigación y difusión del patrimonio cultural en nuestra ciudad. En este marco, la delegación peruana de la Unión Europea, quien comparte con la Municipalidad de Lima esta visión en la importancia del fortalecimiento cultural, nos apoya con la implementación de una serie de acciones con dimensión social como la que hoy nos convoca. Gracias a esta alianza estratégica en materia de gestión del patrimonio cultural, vamos a desarrollar este primer taller con actores sociales, quienes nutrirán con sus experiencias y prácticas los contenidos de 2 rutas que nos enriquecerán ampliamente. Nos referimos a la Gran Ruta Cultural de Lima y a la Ruta de la Cultura Criolla. Estas 2 rutas van a ser el motivo y el objetivo de este primer taller con esta presentación que vamos a estar, ¿no? Que va a estar a cargo la consultora de Ars Progetti. Estos proyectos son, bueno, los objetivos de esos 2 proyectos son la apropiación, el fortalecimiento y la participación activa de los vecinos y vecinas de Lima en la construcción de estas rutas culturales, ¿no? Con el fin de fortalecer nuestra identidad como limeños y limeñas. Asimismo, su implementación permitirá el crecimiento y la dinamización de la economía del sector cultura, propiciando una nueva oferta de oportunidades. Agradecemos de antemano ya el interés y el gran apoyo de la delegación peruana de la Unión Europea con la participación de la consultoría de Ars Progetti, cuya experiencia nos va a favorecer significativamente en el desarrollo de estos proyectos. También agradecemos y extendemos nuestro reconocimiento al trabajo conjunto que se viene realizando con las gerencias de desarrollo económico, de participación vecinal de la Municipalidad de Lima, al Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, a la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad del Rímac
y muy especialmente a ustedes, vecinos y vecinas presentes hoy, por esta acogida a esta convocatoria. Muchas gracias y bueno, doy pase de nuevo a Norma. Muchas gracias, Kelly. Ahora vamos a continuar con la segunda presentación de Robert Steinlechner. Él es el jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Sigue adelante, Robert. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días con todos y todos. Un saludo especial a Kelly Carpio, todos los colegas de la cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gracias, Norma. Gracias, Diana José Luis, por organizar este taller fantástico y este trabajo todo en este programa. Y también, bueno, sobre todo, gracias a los vecinos y emprendedores por estar con nosotros este sábado de sol y calor. Pero verdad que no es siempre más fácil el sábado en la mañana, ¿no? Pero ustedes son los actores clave en esta ruta. Para mí, para la Unión Europea, esta ruta debe ser una ruta viva, no puede ser solo un museo, ¿no? Yo creo que ahí estamos justamente con ustedes a ver cómo lo hacemos viva. Y es realmente un gusto, un placer darles la bienvenida por parte de la Unión Europea a este taller, que es el primer taller de rutas culturales de Lima, vecinos emprendedores activando su cultura. Ahí estábamos, justo antes de empezar la reunión, incluso ya me salió una idea, ¿no? Estuvimos hablando del chocolate peruano esta mañana antes de empezar. Y yo creo que son puntos, todos estos son temas culturales, ¿no? Son temas culturales que todo se puede combinar. Y ahí yo creo que debemos ser muy libres, debemos ser muy creativos en este proceso. ¿Cómo empezamos desde la Unión Europea, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, a identificar este proyecto, esta acción conjunta, ¿no? La verdad que fue hace 2 años más o menos que nos sentamos y que decimos juntos, bueno, debemos festejar el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Cómo podemos celebrar conjuntamente raíces, historia, valores comunes, conjuntos, que nos unen? Yo creo que hay mucho en común entre el Perú y la Unión Europea, y qué es mejor que hacerlo a través de la cultura. ¿Cómo promover esta historia, estas congruencias? Queremos valorizar la cultura, mostrar la cultura como riqueza del país, mostrar la riqueza cultural de su gente, de su población. Y también queremos subrayar y promover la importancia de la cultura para promover estos valores esenciales que nos unen, que están por ahí entre muchos: la igualdad de género, los derechos de las personas, el rol de la cultura que puede tener para promover la inclusión social. Y también, obviamente, para la generación de ingresos. Cada vez más es una industria importante a nivel mundial. Infelizmente, la pandemia, la situación, el COVID, no nos ha permitido, hacer todo como queríamos, ¿no? Entre otros, estamos ahora, en vez de estar en un taller, no sé, en un sitio lindo, estamos frente a nuestras pantallas. Pero bueno, esto también terminará, esto va a cambiar, y yo creo que podemos muy bien empezar así. Mismo si la cultura fuera vivida, es más linda que la de la pantalla, ¿no? Pero pronto nos volveremos a encontrar en forma física. Las rutas van a ser físicas, por supuesto, pero creo que también van a tener en alguna parte su manifestación digital. Y eso también puede ser un gran valor añadido, ¿no? Y yo creo que podemos así, con esta versión digital, también promoverlo ya desde antes, para dar ganas a la gente de participar, de unirse. Yo creo que hay mucho potencial, hay un tremendo potencial que tiene el Centro Histórico de Lima. Y realmente destaco nuevamente el compromiso de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad, que realmente desde el inicio nos ha apoyado en este proceso, que ha apoyado a nuestros colegas de asistencia técnica, Norma y su equipo, desde el inicio. Y ahora tenemos un programa de cooperación bastante amplio en la cooperación europea con el Perú.
pero realmente yo creo que es bastante nuevo, innovador, que tenemos un programa para promover la cultura. Y tenemos un programa que consiste de tres componentes, de tres componentes esenciales. Está por un lado, yo creo que fue primero que concluimos el apoyo al MALI, al Museo de Arte de Lima, para mejorar por un lado la forma física, la fachada, una intervención en la fachada para restaurarla, para hacerla más segura, para hacerla segura para los visitantes del museo y también para los paseantes que están por ahí, ¿no? Yo creo que ahí es una importante contribución que estamos haciendo, y además estamos trabajando con el Museo de Arte de Lima en justamente integrarlo en estas rutas culturales y en ofrecer también servicios o oferta con carácter social, ¿no? Yo creo que ese es un tema. El segundo tema, tenemos una iniciativa, juntamos a todos los centros culturales de los Estados miembros de la Unión Europea aquí presentes en Lima, para complementar la oferta cultural nacional de cada uno de ellos, también con acciones conjuntas festejando esta herencia común. Y incluir esta transmisión, este debate de los valores, ¿no? Y todo conjuntamente, otra vez relacionado al Bicentenario. Y bueno, el tercero, ya lo conocen, esa es la actividad en la que estamos ahora, ¿no? La asistencia técnica para valorizar el patrimonio cultural, tratar de adaptarlo a una nueva realidad turística, solo digo de la virtual, pero justamente la nueva realidad que es más y más esta de una gestión pública-privada, donde el público y el privado trabajan juntos, juegan un papel importante para valorizarlo y atraen en un futuro próximo a los turistas locales, nacionales, internacionales. El estilo de un turismo innovado. El Centro Histórico de Lima, lo sabemos, congrega una riqueza patrimonial invalorable. Hay que ponerla en valor con la participación de todas las fuerzas vivas, de los vecinos, de las organizaciones culturales y artísticas. Así que estamos trabajando en esto. Vamos a promover conjuntamente el patrimonio cultural material y inmaterial a través de la identificación de dos rutas del Centro Histórico de Lima. Por un lado, la Gran Ruta Cultural de Lima, compuesta en bueno, eso después va a ser la decisión a final de diciembre de la municipalidad, pero de unos 14 monumentos y espacios conectados por la historia de la evolución urbana, y la Ruta Criolla, que realmente creo que es un concepto muy nuevo, muy innovador, pero que nace como una necesidad de rescatar, valorizar la historia y el presente de las manifestaciones de esta cultura importante. Y hablamos, como lo dije, ¿no?, sobre todo de la música, de la gastronomía, de las festividades, de todos estos temas inmateriales también, ¿no? No queremos que sea un museo, queremos que sea vivido. Y yo creo que ahí estamos para debatirlo y va a ser súper interesante. Aquí empieza el trabajo. Les agradezco, les deseo un primer taller muy fructífero, después sus respuestas, su retorno a los colegas. Omar, y a ver cómo avanzamos. ¿Dónde te ha Muchas llegado gracias. eso? En tu correo no lo encuentro, ¿no? Yo ya estoy, gracias. Un seminario fructífero. Por favor, los que no están hablando, que apaguen su micro, les agradeceré esa delicadeza. Ahora, muchas gracias, Robert, por su presentación. Ahora les doy la palabra a mi colega Diana Guerra, experta de UNESCO en gestión de patrimonio, docente de la Universidad Católica y consultora de Ars Progetti, que les va a dar una pequeña explicación sobre la metodología del taller. Diana. Bueno, buenos días con todos, bienvenidos. Soy yo la que los he estado fastidiando por el WhatsApp,
mandándoles toda la información. Un gusto de verdad estar aquí esta mañana con ustedes. Y lo que voy a hacer es tratar de explicarles un poquito por qué estamos aquí y cuáles son un poco los pasos siguientes que vamos a dar a lo largo de este proyecto. Paso entonces a ver, espérense un segundito que no me quiere pasar. Ahí está. Lo primero es que podamos entender qué es lo que vamos a hacer en este proyecto. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Ya nos ha contado un poco Robert y también Norma y Kelly un poco sobre lo que está detrás, las intenciones que tenemos, pero aquí tengo una descripción, ¿no? Este proyecto básicamente se centra en diseñar 2 rutas culturales para Lima. Una, la ruta cultural de Lima, y la otra, que es más de espacios, digamos, de patrimonio material, pero también de patrimonio inmaterial. Y la otra, la ruta criolla, que es una ruta que seguramente muchos de ustedes saben. Es un pedido y un sueño largamente pensado y deseado por los cultores de la cultura criolla, ¿no? De hecho, yo recuerdo, yo alguna vez trabajé hace mucho tiempo, trabajé algunos años en PROMPERÚ, y recuerdo que ya desde PROMPERÚ se hablaba de que en algún momento Lima tenía que tener esa ruta criolla, y les hablo de hace 20 años atrás. Y yo estoy segura que muchos de ustedes también desean que esto se haga realidad. ¿Cuál es la idea del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de los objetivos de este proyecto? Es que estas 2 rutas nos ayuden evidentemente, a conservar el patrimonio cultural, a que cuidemos entre todos nuestro patrimonio, pero sobre todo que hagamos nuestro ese patrimonio. Que estos barrios en los que vivimos se sientan orgullosos de ese patrimonio, pero que también, evidentemente, eso tenga un reflejo en la actividad económica de nuestros barrios. Y creo que eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En el mundo entero, las grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas ciudades utilizan la cultura como un medio para generar riqueza. Y esa es una realidad. La cultura es un motor de desarrollo económico. Y las rutas, lo que además nos dan, es la posibilidad de desarrollar, de generar esa activación económica en un espacio físico mucho más amplio y diverso, e involucrar a mucha más gente, que si únicamente trabajamos en un sitio específico, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, y de hecho, quería mostrarles esta imagen porque no estamos inventando la pólvora. En otras ciudades del mundo, esta es una imagen de Río de Janeiro, los propios vecinos llevan a los turistas a conocer sus barrios, contándoles estas historias, esta memoria local que muchas veces solo ustedes conocen, ¿no? Estamos hablando de rutas culturales urbanas, es decir, en ciudades, y estamos hablando de barrios culturales. Esto es, repito, algo que se está desarrollando en todas partes del mundo. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Con ustedes. Es decir, con todos los vecinos que se ubican específicamente en las zonas que están ahí, ustedes que están leyendo la pantalla. El RIMAC, la zona de Descalzo, Santa Liberata, San Lázaro, Santa Beatriz, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Villarreal, Paseo de los Héroes Navales, también la zona de Montevideo, Plaza San Martín, El Damero, Monserrate, que es un barrio tan importante y donde la municipalidad viene haciendo un trabajo muy relevante. Y por supuesto, Barrios Altos, que es la cuna de la canción criolla, ¿no? Y que tiene, bueno, no es el único barrio asociado a lo criollo, hay varios más, pero Barrios Altos está muy vinculado a eso, más la zona del Congreso, Santa Clara, Santo Cristo, El Prado, Santa Ana. Paso un poquito. Aparte de ustedes, de los vecinos, ¿quiénes más están involucrados?
pues evidentemente la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros sabemos que muchos de ustedes ya trabajan con otras áreas de la Municipalidad de Lima. Está involucrada la gerencia, perdón, de cultura, ProLima, la subgerencia de turismo, la de participación vecinal, pero hay muchas otras gerencias que están trabajando en los barrios y que seguramente ustedes ya conocen a varios de los funcionarios, ¿no?, que están trabajando ahí. Y por supuesto, los otros involucrados, los que están apoyando, soportando el proyecto, la delegación de la Unión Europea en el Perú, y nosotros que somos el equipo ejecutor del proyecto Ars Proietti. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Porque suena, es ambicioso, ¿no? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr estas rutas culturales en Lima en que nuestros vecinos puedan ser emprendedores, que ya lo son muchos de ustedes, pero enfocados hacia la activación de la cultura? Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Identificando justamente a aquellos vecinos que ya tienen ideas, que ya están trabajando cosas, evidentemente que sean mayores de edad, con negocios en la zona de cualquier tipo, bodegas, farmacias, librerías, puestos de comida, o que tengan la intención de emprender, que en su cabeza tengan la idea de llevar a cabo alguna iniciativa, que ya estén formando parte de alguno de los programas de la Municipalidad de Lima, como hemos dicho. Sabemos que hay varios, inclusive está el de guías turísticos, el de anfitriones de barrio, en fin, hay varios más, que formen parte de alguna institución que quede en esta zona, sea parroquias, iglesias, conventos, centros culturales, museos, casas de la cultura, instituciones educativas, clubes departamentales, ¿no? Ustedes saben, muchas veces la población migrante se junta en torno a sus clubes departamentales y las asociaciones vecinales. O que estén interesados, sea que tengan un negocio o sea que quieran empezar un negocio, también pueden participar de otra forma, siendo los anfitriones del barrio, siendo los narradores de las anécdotas, de las historias del barrio. Ustedes son la memoria de lo que ha sucedido ahí a lo largo de los años, y eso es lo que quiere escuchar un visitante de Lima, un visitante del Perú y un visitante de otras partes del mundo. Y también lo vamos a hacer organizando 3 talleres. Este es el primero. Este es el primer taller que estamos llevando a cabo. Esta primera parte es para que digamos, esa parte expositiva, es para que conozcan un poquito lo que estamos pensando, pero vamos a tener una segunda parte en la que la idea es que ustedes sean los actores principales, nos digan sus impresiones, sus opiniones, cómo pueden participar, cómo mejorar la propuesta. Es decir, esto es un proyecto en conjunto, esto es un proyecto que lo estamos diseñando para trabajarlo y tomar decisiones en conjunto sobre, además, el modelo de gestión de estas rutas, ¿no? Entonces, vamos al punto. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar hoy día? Pues es nuestro primer taller. Estamos ahorita en la parte plenaria, en la que yo estoy explicándoles un poco la metodología. Después vamos a tener el honor de escuchar a Jordi Tresserras. Jordi Tresserras es un profesor mío de muchos años, lo conozco, y bueno, toda la gente que está a nivel internacional metida en el mundo del turismo cultural, Jordi es una referencia. Ha trabajado muchísimo en América Latina, conoce muy bien América Latina, ha venido muchas veces a Perú, conoce la Lima profunda. Él ha estado en la Lima del centro, él ha estado en fiestas en Barrios Altos, él ha estado, es un peruano más, además le encanta la comida. Y él nos va a contar un poco sobre los ejemplos internacionales y cómo estos ejemplos de rutas en las que él ha trabajado, pues llegan directamente los beneficios a los vecinos, ¿no? Después tenemos a otro promotor importantísimo de la cultura, de la gastronomía y del turismo en el Perú, que es Andrés Ugaz, que tiene un proyecto muy bonito en el Callao. Entonces, no solo vamos a hablar de lo que pasa en el mundo con Jordi, sino que de la mano de Andrés vamos a hablar un poco de
cómo el Callao también ha empezado a desarrollar proyectos, sobre todo vinculados a rutas gastronómicas, pero ya nos lo contará él, y cómo los vecinos se están integrando a esta iniciativa, que es muy, muy interesante. Y luego vamos a tener a María Eugenia y a Rodrigo Cabrera, ambos expertos peruanos de turismo cultural, que nos van a contar ya un poco más sobre la construcción de las rutas, ¿no? O sea, esos pasos que hay que dar para armar esas rutas. Y luego, a partir de las 11, si es que creo que como me estoy extendiendo un poquito más, tal vez vamos a retrasarlo un poquito, pero vamos a tratar de cumplir con los tiempos. Lo que vamos a hacer es trabajar por grupos. Fíjense que hay 4 salas, son 5 salas en realidad. La primera la va a facilitar Jordi Tresserras, la segunda por esos barrios lo facilita Rodrigo, la tercera la facilita María Eugenia y la cuarta, la de Barrios Altos, la voy a facilitar yo. Y ahí en la cuarta es que vamos a tratar de juntarnos todos los que estamos interesados más en la ruta criolla, ¿vale? Y finalmente vamos a cerrar, si andamos bien con los tiempos, a las 12 en la medida de lo posible, vamos a tratar de cumplirlo, con el cierre de nuestro gerente del Programa Municipal para Recuperación del Centro Histórico Pro Lima, que es Luis Martín Bodanovich. ¿Qué viene después? Porque aquí no acaba todo, ¿no? ¿Qué viene después? Pues viene un segundo taller, que lo estamos pensando para el 27 de marzo, que es un taller en la medida en que ustedes estén interesados en participar, puedan reunirse en grupos o individualmente ya con una idea un poquito más trabajada de lo que quieren y cómo quieren participar, y vamos a tener reuniones con cada una de las personas que nos indiquen su interés. Eso va a ser una jornada de todo un día, con horarios de reunión para cada uno de las personas, grupos, equipos, barrios que se junten a traernos una propuesta. Y el siguiente taller es un taller incubador, en el que ya ustedes nos presentan la idea más desarrollada y reciben un poco la orientación de cómo llevarla a cabo en la realidad, comercializarla, cómo conseguir auspiciadores, inversionistas, etcétera, cómo hacer realidad ese proyecto. Y esto lo tenemos diseñado para, en principio, el sábado 24 de abril. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que ahora podamos escuchar a los siguientes expositores que vienen con cosas muy interesantes para nosotros, sobre todo para movernos un poco la cabeza y ver cómo vamos cambiando esa Lima que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, ahora, sin mayor introducción, vamos a presentar al doctor Jordi Tresserras, coordinador de posgrado de Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona. Él es un experto internacional en rutas culturales y también es vicepresidente de ICOMOS España. Jordi, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, por un lado, por invitarme a participar en el proyecto y por otro, por compartir con ustedes experiencias que puedan ser útiles para esa dinamización del Centro Histórico de Lima, a ambos lados del RIMAC, ¿no? Yo les voy a compartir una pequeña presentación que estará a su total disposición para que las personas que lo deseen, pues luego también nos lo pueden ir comentando, bueno, podamos compartirlo durante el taller, pero también en este sentido, en este proceso de intertalleres que vamos a tener. ¿Ven bien el paso de las diapositivas? Sí. Sí, perfecto. Bueno, un tema fundamental, ya que me toca a mí ser el primero en poder compartirles, ¿no? Algo que realmente pues, tiene de excepcional Lima. Aparte, como comentaba Robert Steinsler, el tema de lo inmaterial, ¿no? De esa cultura viva, es que es patrimonio mundial, es una ciudad patrimonio mundial, ¿no? Y ese es uno de los temas que muchas veces pues, es un reto para poder empezar a trabajar. Yo si ahora dijera, esa parte que tengo de docente, ¿no? Si ahora les dijera, examen, ¿no? ¿Por qué Lima es patrimonio mundial? ¿Por qué Lima es patrimonio mundial?
Es decir, ¿por qué la UNESCO seleccionó a Lima entre todas las ciudades pues, con un patrimonio que a lo mejor puede ser similar? ¿Por qué es patrimonio mundial, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los puntos también a tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando uno ve el texto de la inscripción, que poca gente lo ve, y sobre todo hacemos a veces poco esfuerzo en explicarles a la ciudadanía, a la gente que vive en ese lugar, ¿no? Que por qué fueron escogidos como patrimonio mundial, y sobre todo también compartir si realmente esos criterios son los que nosotros asumimos como propios y queremos transmitir, ¿no? Porque evidentemente se pueden cambiar los relatos, ¿no? Entonces vemos que la inscripción de Lima, básicamente, pues se señala la primera inscripción, porque Lima tiene dos inscripciones, una en 1988 y una extensión que se hace en 1991, ¿no? Si os fijáis, se centra básicamente en mostrar una ciudad colonial, en esa ciudad de la Lima barroca del 18, y destacando el convento de San Francisco como propio, ¿no? El criterio que se selecciona precisamente es este, ¿no? Es el centro histórico, con una arquitectura y un desarrollo urbano y vinculado con la época colonial. Si os fijáis, se hablan de aspectos arquitectónicos, tecnológicos, tipológicos, estéticos, urbanísticos, pero no se habla de la gente, ¿no? Yo creo que esa es la aportación de ese patrimonio vivo, creo que es la gran aportación que se puede sumar, ¿no? Pero claro, ese es el expediente del 88 y yo estoy súper feliz que en la distribución me ha tocado el distrito de Rímac, ¿no? Porque es uno de los que a mí más me gusta de Lima, ¿no? Es esa ciudad fuera de las murallas que de hecho le pasó lo mismo con la inscripción de Patrimonio Mundial. Cuando se inscribe el Centro Histórico de Lima, se inscribe el Centro Histórico de Rímac hacia adentro, ¿no? Ese distrito histórico de lo que era la Nueva Triana, ¿no? Ese Rímac que se conocía pues, más allá del puente, ¿no? Pues se inscribe a posteriori en 1991. Y esto para nuestros relatos pues es importante, ¿no? Porque precisamente era la zona pues, de cultura viva de aquellas culturas que no formaban parte de los estándares oficiales de esa Lima de la Ciudad de los Reyes, ¿no? Porque era la zona de extrarradio, donde estaban pues, las poblaciones indígenas, las poblaciones afroperuanas, por un lado esclavizadas y después también la de los libertos, ¿no? Y donde se vivía también esa cultura viva que con la ruta queremos potenciar, ¿no? Yo diría que aquí pues, sería uno de los puntos claves porque esa Lima de la marinera y de la jarana limeña vinculada con el ritmo afro, pues aparte de Barrios Altos también lo encontraríamos aquí y sobre todo con la gastronomía. Yo tuve la suerte de trabajar con Lucho Repeto y Lucho me llevaba por todos los barrios de Lima para conocer lo que él decía a la gente de verdad, ¿no? Y realmente creo que este proyecto tiene un gran potencial cultural, educativo, social y turístico porque más allá de los monumentos que son excepcionales, tenemos un patrimonio vivo muy diverso y muy rico y a veces la propia gente que vive y que lo mantiene como portadora de esa tradición no tiene ese reconocimiento realmente del potencial que puede tener pues, la elaboración a lo mejor pues, de un dulce en un convento o de un plato tradicional, ¿no? La idea era comentarles y trasladarles experiencias de otros lugares para que vieran ejemplos que pueden realizar, ¿no? Yo he seleccionado unas cuantas, hay más, pero a medida que vayamos evolucionando, pues puedan verlas, ¿no? Córdoba, en España, es una ciudad patrimonio, también escrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero tiene una manifestación, que es la manifestación de la fiesta de los patios, que se hace para las cruces de mayo, a primeros de mayo, que se extiende durante todo el mes y que es básicamente pues, la decoración de los patios, ¿no? Con los geranios, que sobre todo pues, se extienden a partir del siglo XVI, que también se llevan a Lima, que no son españoles, vienen de Sudáfrica, o sea, entonces que también es un tema importante de esa globalización, ¿no? Nos llegaron con el tráfico, con las rutas portuguesas. Y bueno, pues en esta fiesta de los patios, en la que se enseñan patrios privados, en la que hay todo un trabajo de valorización, ¿no? De la música que tiene lugar en esos patios,
de las visitas escolares, de la transferencia intergeneracional. Los abuelos enseñan a los nietos o las abuelas a los nietos o los abuelos a las nietas a cómo tienen que mantener esos patios para que sean los mejores, sobre todo para las fiestas que cuando se abren, ¿no? Pero claro, cuando se abren a la ciudadanía, a la gente que vive fuera del centro histórico, a la gente de Córdoba, a la gente de Andalucía, a la gente de España y a los turistas que también llegan, pues se tienen que organizar para generar oportunidades, ¿no? Y aquí pueden ver las rutas por los diferentes barrios que se crearon para las fiestas de los patios, ¿no? Esto que puede parecer un caos es la gente esperando de una forma ordenada para durante el mes de mayo poder acceder por un sistema rotatorio centralizado y que ahora pues utiliza las nuevas tecnologías para poder acceder a los patios. ¿Qué sucede? Si algún vecino pues organiza una celebración familiar o ese día no está en casa o hay una incidencia, pues desaparece de esa parrilla, ¿no? Y ese patio ese día no se visita, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, hay todo un sistema complejo de pasar a la intimidad, porque el patio no deja de ser pues la casa de uno, ¿no? Uno de los temas claves que nos hemos planteado con el proyecto es que sea también accesible a todo el mundo, ¿no? Las visitas sean accesibles. Aquí, por ejemplo, hay un listado de patios a los que se puede acceder con silla de ruedas, ¿no? Pues se ha hecho ese proceso de selección. Pasando a una localidad, en este caso no es una ciudad grande, es una ciudad pequeña a orillas del Titicaca, Tiwanaku, otro proyecto que también es interesante porque la idea de Tiwanaku, que es una gran área arqueológica sobre la que está construido una localidad mayoritariamente de población aymara, ¿no? Y que precisamente la visita está reducida a una hora y media más o menos. Se considera como una parada y realmente pues la propia localidad, la propia población de Tiwanaku pues no estaba integrada. Entonces, gracias a un proyecto financiado por la cooperación japonesa, los fondos de cooperación de Japón ante la UNESCO, pues se realizó un proyecto en el que los beneficiarios pues eran la propia comunidad y se trabajó precisamente con la comunidad para identificar experiencias que pudieran ir más allá de lo que era la visita al sitio arqueológico de una hora y media, ¿no? Entonces, pues se trabajó con las diferentes comunidades, no solo de Tiwanaku, sino gracias a un proyecto financiado, en este caso por la Comisión Europea y la cooperación italiana, a través del PNUD y de UNESCO, se articuló con las rutas del Capagnan y se identificaron diferentes experiencias para poder realizar, como eran fiestas vinculadas o celebraciones vinculadas con el calendario andino, la valorización, la cultura de Tiwanaku, fue una de las culturas que domesticó la papa y otros tubérculos andinos y en ese sentido, pues claro, se cultivan, por ejemplo, 300 variedades de papas, por ejemplo, algo que en el Perú pues, se ha trabajado muchísimo y que en cambio pues, en Bolivia pues, no se había trabajado, ¿no? Entonces todo eso se canalizó a través de un catálogo de experiencias que incluían, por ejemplo, rutas nocturnas. Es un tema también para plantear en Lima. El realizar una ruta nocturna nos genera pues, que la gente pernocte en ese lugar. Entonces, hubo también temas de incorporación de ceremonias vinculadas con el calendario y los rituales andinos. También el tema de celebrar una boda, casarse en Tiwanaku, siguiendo todo ese ritual que implicaba una interconexión con industrias culturales y creativas muy amplias, vinculado pues, con el diseño, con las ropas, con los músicos, con la cerámica que se utilizaba para las celebraciones, la propia elaboración de la comida, e incluso proyectos como por ejemplo incorporar el mercado de Tiwanaku a las propias visitas turísticas, ¿no? Yo siempre, pues uno de los temas que para mí encuentro fascinantes de Lima son sus mercados y sus comercios tradicionales, ¿no? Entonces, realmente ahí tenéis también un gran potencial, porque a veces me decían, pero si esto es una tienda de barrio, o esto es un mercado, no es el mercado central, no es, pero realmente esa diversidad y sobre todo, pues, algo que tiene el limeño y las limeñas es ese espíritu de hospitalidad, que te lo explican todo si lo pregunta uno con
sobre todo si es de fuera, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es un punto importante, ¿no? Hubo proyectos, por ejemplo, como estas visitas que veis aquí abajo, de involucrar también a las escuelas para que seleccionaran un personaje de la localidad, o sea, si era pues un pastor, si era un cocinero, tal, y pudieran explicar un poquito a los visitantes, que en este caso pues no se utilizaba para turistas, sino se utilizaba para otras escuelas que vinieran de otros lugares de la zona, ¿no? Para generar ese proceso de intercambio, ¿no? O algo que realmente pues era fascinante, ya no en Tiwanaku, sino en la población vecina, en Desaguadero, tocando con Perú, donde todavía están los maestros de la piedra que trabajan con los márgenes del Capac Ñan, ¿no? Lima, que también forma parte del Capac Ñan, ¿no? Tiene ahí un potencial también muy grande para explicar pues, esas rutas costeras y esa vinculación también con la costa. Yo me acuerdo, estábamos en la universidad, en la Universidad Católica, y me enseñaron, mira, aquí pasa un tramo del Capac Ñan, ¿no? Y yo súper feliz haciendo las fotos y preguntando, y la gente me miraba raro, me decían, es que por aquí pasa por todas partes el Capac Ñan, ¿no? Yo le decía, pues yo lo encuentro fascinante, ¿no? Que poder estar pisando ese espacio, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenéis un potencial grande, ¿no? Otro tema, otra experiencia, y esta es la última porque no me quiero alargar, los hoteles culturales, ¿no? Hoteles que apuestan por el patrimonio, las artes y la gastronomía, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, en el Cusco se ha trabajado bastante este tema y yo creo que Lima también tiene un gran potencial para desarrollar esta línea. La experiencia que les pongo aquí, como me pidieron experiencias internacionales, es del Ecuador. Es Casa Gangotena, está ubicada en la Plaza San Francisco del Centro Histórico de Quito, también inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Es un hotel que planteó la rehabilitación de una gran casona de época republicana y se dedicó a formar gente del barrio. Buena parte de la gente que trabaja aquí, más de la mitad de la plantilla son gente del barrio de San Roque, un barrio que en Quito pues, se llaman como barrios calientes, ¿no? Como a veces ¿no? consideran pues, a muchos de los barrios de los centros históricos que necesitan precisamente pues, apoyo a esa población para la capacitación, asistencia técnica y desarrollo de proyectos, ¿no? Pues aquí verán, en el caso de Casa Gangotena, los chefs de este hotel, que es un hotel pues, que fue considerado por TripAdvisor el mejor hotel de Sudamérica y de hecho continúa siéndolo y uno de los mejores del mundo, apostaron únicamente por la cocina ecuatoriana. Y por realizar, por ejemplo, cursos para explicar a los huéspedes y a la gente que los visitaba en qué consistía la cocina ecuatoriana, ¿no? Que en ese sentido, pues, el caso de la cocina peruana, pues que sobre todo la limeña, ¿no? Que se está proyectando, pues realmente pues, es interesante porque la gente la conoce más. Pero en cambio, en este caso, pues necesitaban un valor propio, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, cada mañana van a comprar a los proveedores locales y la gente que se aloja en este hotel, pues les puede acompañar y pueden ir pues, a un molino donde elaboran diferentes tipos de harinas y productos que ellos van a utilizar para su cocina, van al mercado, pueden degustar frutas, elementos que para la gente que no somos de este territorio, pues nos sorprenden, ¿no? El caso de Perú, o sea, Lima como corazón un poco de todo este país, recibe productos tanto de toda la costa como de la sierra, como de la Amazonía, y realmente pues es un lugar único, ¿no? Andrés les contará más sobre estos temas, ¿no? Y qué deciros de otros lugares que, como en el caso de Andrés, que está trabajando en el Callao, ¿no? Que nos va a explicar la experiencia, pues para una persona que viene de fuera, el Callao no deja de ser el barrio marinero de Lima, ¿no? Y estar interconectado, ¿no? Fue también interesante porque este hotel financia una acción de una entidad local, una asociación de vecinos, que se llama, que creó un producto precisamente cultural, educativo y turístico que se llama Caminos de San Roque para generar rutas para el comercio del barrio, ¿no? Entonces, pues bueno, con unos guías comunitarios y entonces, pues bueno, esta entidad junto con un museo privado en su línea de responsabilidad cultural, y digo cultural y no social, que es un tema que yo creo que también tenemos que empezar a trabajar, la responsabilidad cultural corporativa, es decir, invertir en cultura
como un elemento clave, evidentemente sin dejar de hacerlo por la línea social o sociocultural, ¿no? Pero apostando en ese sentido por el territorio y su identidad, ¿no? Y ya para acabar, comentarles que los grandes beneficios que puede tener una iniciativa como estas rutas culturales de Lima, básicamente son en 4 ejes. A nivel educacional, pues pueden consolidar experiencias educativas para que la gente pueda conocer su propia ciudad, que esto realmente pues, sucede, muchos no conocen su propia ciudad. Por otro lado, desde el punto de vista cultural, contribuye a fortalecer la identidad, saber de dónde venimos para ver a dónde queremos ir, yo creo que es un tema importante, y saber qué parte de esa identidad queremos compartir con gente de fuera del barrio o con gente de fuera de nuestra ciudad, y qué es lo que nos reservamos para nosotros, ¿no? Es decir, que también es muy importante ese respeto, ¿no? Y que esa oferta cultural que vamos a integrar, sea para el barrio, sea para la ciudad, o que nos pueda pues, posicionar para generar una diferenciación, ¿no? Desde lo social, pues tener claro que tiene que ser una oferta tanto educativa, cultural como turística, accesible a todo el mundo. Y en esa accesibilidad no solo la física para las personas que tienen problemas de movilidad reducida, no solo gente con sillas de ruedas, gente mayor que tiene problemas de movilidad, gente que va con niños pequeños y que va con los cochecitos, ¿no? Pero también gente pues, que tiene esos problemas de accesibilidad cultural, que la información que se plantea pues tiene que adaptarse a los diferentes públicos con los diferentes niveles de capacitación, y también a nivel económico, ¿no? O sea, hacer que todo esto pueda ser accesible a todo el mundo y que nadie por no tener acceso económico que quede excluido, ¿no? Y eso evidentemente no quiere decir que todo tenga que ser gratuito, porque por ejemplo se pueden hacer experiencias en un determinado momento en el que ese día, pues esa semana, pues es una semana de gratuidad dirigida pues a colectivos especiales, ¿no? Y después, por otro lado, algo que es fundamental, que es apoyar el desarrollo económico a partir de la propia identidad, ¿no? Y en el caso de la ruta, de las rutas culturales de Lima, ya hemos identificado pues ya diferentes iniciativas, ¿no? Con lo cual el proyecto, pues yo creo que tiene 3 ejes claves. Uno es fortalecer las iniciativas existentes, apoyarlas para que puedan articularse a las rutas, apoyar también a proyectos emergentes que estén empezando o que sean ideas ya que estén, dijéramos, en fase de implementación, pero también apoyar a personas emprendedoras de las que estáis participando, a personas o a colectivos, ¿no? Asociaciones vecinales, a agentes que tengan ideas que sean viables, y precisamente ahí va a ser nuestro apoyo para identificar realmente esas iniciativas viables, para que todas ellas puedan sumar y nos puedan permitir pues, generar estas oportunidades. Y también pues, el proyecto nos va a generar nuevos emprendimientos, ¿no? Aquí les pongo un caso, por ejemplo, en Cartagena de Indias, Getsemaní, que era como un poco el barrio, el distrito de Rímac, ¿no? En la zona poblada con gente, pero que no se visitaba tanto como lo que era el centro histórico de la Cartagena colonial, pues creó todo un sistema de rutas favoreciendo desde la Cámara de Comercio la formalización y la creación de empresas, ¿no? En este caso, pues una que se llama Chitiá, que trabajó sobre todo para crear estas rutas vinculadas con la valorización de la población afrocolombiana, ¿no? Y sobre todo con el tema de su gastronomía. Para ello, hasta crearon un libro de cocina palenquera en castellano y en lengua criol, en el que se incluye música palenquera porque las cocineras, mientras cocinan, cantan, ¿no? Y esto lo he visto en Lima, cuando estuvimos con Lucho Repeto en las casas todavía de la avenida Pizarro, que la gente le llama Malambo, ¿no? Que estaban preparando pues ahí cocina malambita, ¿no? Y había pues unas cocineras que estaban elaborando eso y mientras cocinaban cantaban, ¿no? Es decir que realmente pues forma parte de ese todo y de ese patrimonio vivo que ustedes tienen, ¿no? Pero también, por ejemplo, se crearon iniciativas en Barcelona, por ejemplo, teníamos muchas casas que son patrimoniales o no tan patrimoniales, que estaban cerradas al público pero que tenían un interés, y se creó pues una empresa que se llama Casas Singulares, que muestra casas privadas de la ciudad donde vive gente y por lo tanto intentando combinar esa convivencia con la gente que habita, ¿no? O incluso pues nuevas propuestas, ¿no? Esta es una casa, que es la Casa Dret, que es la sede de la Asociación Europea del Patrimonio Judío,
se comparte entre Estrasburgo y Barcelona, y hay un colectivo de mujeres que creó una empresa que se llama Toldot, que hacen diferentes cursos, en este caso, de cocina judía. Aquí el que pueden ver en la imagen es un curso de cocina judía mexicana con la comunidad existente, ¿no? Yo que he trabajado en Lima y también he tenido la suerte, ¿no?, de haber estado de juez en los concursos de cocina judía limeña, tanto de postres de olla como de postres de horno, ¿no? Les puedo decir que también ahí hay un mundo para poder explorar, ¿no? Esa diversidad cultural que tiene Lima, ¿no? Con esas familias sefarditas, con esa comunidad afroperuana, con esas comunidades de la sierra que también están presentes, ¿no? Y también la comunidad pues china y japonesa, ¿no? Realmente ahí tienen también un gran potencial, ¿no? Y obviamente la criolla, ¿no? Que por eso la ruta pues está ahí, ¿no? Y bueno, nuevas experiencias también, adaptarnos a las nuevas demandas, ¿no? Hay en este caso pues WOM, que organiza viajes culturales para mujeres viajeras, pues también otro tipo de rutas para diferentes tipos de colectivos, ¿no? Y aquí sí que ya me quedo aquí. Lo importante, que es como mi consejo, cuando la gente dice la receta no existe, ¿no? Yo les digo que sí que existe, pero tiene que estar adaptada a cada lugar, ¿no? Trabajar en red, incluso entre competidores, lo que se llama competencia. Poner un relato, es decir, cuando vamos a trabajar en diferentes barrios e incluso dentro de un mismo barrio, y que pueden decir, bueno, la gente más o menos hace lo mismo. No es lo mismo, o sea, tenemos que buscar precisamente la diferenciación. Y si hay un lugar en el mundo, ¿no?, donde haya historias o haya relato para generar un contenido, yo les aseguro que Lima las tiene, porque tiene mucho relato, ¿no? Y ahí crear pues esa oferta educativa, cultural, social, accesible para todas las personas, con una estrategia de promoción y comercialización adecuada. Yo creo que por eso va a ser muy importante el trabajar con diferentes agentes, ¿no?, para articular precisamente pues dentro de esas rutas, para que sean viables, un programa de promoción y comercialización adecuada, buscando pues alianzas con plataformas, pero también generando, pues como han visto en el caso de Tiwanaku, ¿no?, catálogos de experiencias y su vinculación tanto a los operadores educativos, culturales y sociales del propio territorio, como a aquellos que trabajan con la ciudad. Y bueno, me quedo aquí también para explicarles que la Unión Europea está financiando otras iniciativas y también muy parecidas a estas, como Arte Plaza en la ciudad de Camagüey, como Trazos Libres en la ciudad de Cienfuegos, ¿no?, como también lo están haciendo en las ciudades de la península de Yucatán, o en un proyecto también más general para el Caribe, ¿no? Esto lo hemos estado hablando con Norma, con Diana, con Maru y con Rodrigo, y creemos que también puede ser interesante pues crear reuniones para que intercambien ustedes experiencias, porque todos ellos están en una fase muy inicial como la suya, ¿no? Y creo que en ese sentido podrán intercambiar y enriquecer mucho más su proyecto. Y ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, con tu presentación. Creo que a todos nos está dando hambre y ahora la próxima presentación nos va a dar más hambre. Más hambre. Más hambre. La próxima será gracias a Andrés Ugaz, que él es asesor de PROMPERÚ en temas de gastronomía y patrimonio. Él es propietario de la panadería artesanal Calatanta y es director de la consultoría Cocina, Identidad y Territorio. Bueno, Andrés, tienes la palabra. Buenos días a todos, a todas. Un gusto siempre escucharlo a Jordi. Yo creo que todos aprendemos siempre un poco más. Gracias por tu tiempo, querido Jordi. Gracias también, Norma, por la invitación. A Sonia, al equipo en general, ¿no? Porque yo he nacido en el RIMAC. Yo he sido rimense hasta mis 18 años, con lo cual me vinculo mucho con ello. Y estudié en un colegio, en el San Andrés, que está en Santa Beatriz, con lo cual no solamente me encanta que se esté dando esto, sino que lo celebro. Voy a hablar ahora sobre el Callao y un esfuerzo que venimos haciendo. Voy a compartir pantalla para poder organizarme las ideas, pero en realidad les adelanto un poco e inicio en la última parte que comentaba Jordi, ¿no? No existen estas recetas de éxito, efectivamente,
Lo que sí sé creo que son algunos enfoques que hay que ver, ¿no? En el caso del Callao y la ruta que venimos trabajando, es un esfuerzo constante, ¿no? Es una construcción permanente y yo creo que es un modelo flexible, sobre todo para tiempos en los cuales tenemos que ser muy flexibles, tramos cortos como para poder iniciar y trabajar. Algo que me parece relevante es que desde que empezamos el proyecto, fijamos nuestro público emisor. Nuestro público emisor es Lima, más de 10 millones de habitantes que tienen en menos de media hora el Callao y todavía no lo ven como una ruta de escape, un fin de semana largo, pero que podría ser importante a la hora de hablar de una reactivación económica en este momento, ¿no? Un elemento importante que hemos tomado nosotros a la hora de hablar de cualquier modelo de desarrollo territorial es el que está relacionado al tema de la cocina y a la función que la cocina cumple y ha cumplido históricamente en nuestro país. Y yo creo que vale la pena tomar ese elemento, ¿no? La cocina nos vinculó y cohesionó en un momento en que necesitábamos afirmarnos, recuerden ustedes finales de los años 80, y es posible afirmar que desde ella los peruanos nos entendemos en medio de toda la gran diversidad. Lima, como bien lo decía Jordi hace unos minutos y lo decía también Diana, Lima es un Perú chiquito, ¿no? Y es una gran oportunidad, ¿no? Y no es una exageración decir que desde la cocina no solamente nos hemos conocido mejor, sino que yo creo, sin exagerar, que nos hemos perdonado. Ya cuando aterrizamos esto al Callao, de hecho, algo que planteamos nosotros es un enfoque de trabajo que está relacionado al patrimonio alimentario regional, que no es otra cosa que hablar de cocina y cultura. Y acá es importante anotar que cuando hablamos de cocina y hablamos de cultura, no nos referimos a ese cadáver exquisito que se vincula a temas duros como productividad, empleo, sino hablar de cultura, cada que hablamos de cocina, está en el centro de la propuesta. No es un valor agregado, no es un añadido a la propuesta turística gastronómica, es el corazón de la propuesta y esto lo tenemos que entender todos los que somos parte de esto, ¿no? La cocina es un lenguaje, la función que más usamos cuando hablamos nosotros de la cocina en el Callao es la posibilidad de contar, de explicar, de darle ese relato que bien nos decía a nosotros Jordi. Estas fotografías son de otros proyectos, pero que tiene que ver sobre todo con un enfoque que sí hemos podido adaptar a una necesidad y a una agenda en el Callao. La cocina es para nosotros un vector que nos vincula con otras manifestaciones culturales, sociales, y sobre todo una agenda muy actual que tenemos ahora en el Callao, y vemos que la cocina puede ser parte de las soluciones, puede ser parte de estrategias públicas privadas. De eso se alimenta la ruta del Callao. No es solamente gastronómica, no es solamente turística, sino sobre todo se pone al servicio de un territorio. Y una función que hemos notado y seguimos notando en un contexto tan complejo como este, es ese enorme poder que tiene la cocina para dinamizar a la gente, a las familias, a los barrios. Esto es en San José de Chiquitos, en Bolivia, y me toca trabajar un proyecto allá. Entonces, mucho de lo que nos ha tocado ver en varios lugares lo hemos aplicado en el Callao. ¿Partimos de qué? De que la cocina peruana se cocinó en el Callao. Esta no es una exageración, no es una frase bonita, es una realidad que se constata con historia. Todo lo que implicó el ingreso de las culturas que forman parte ahora de nuestro mestizaje se dieron por el puerto del Callao. Nuestro país, el mestizaje y nuestra cocina le debe mucho al primer puerto. Los chinos, los afrodescendientes, los japoneses, los italianos, los griegos, los encontramos en el Callao. Por eso que se puede encontrar todavía una cocina que para el limeño tendría que ser como un viaje en el tiempo, de ver de dónde nació esos platos que ahora, digamos, nos representan a todos nosotros, nos llena de orgullo y podría ser parte de la respuesta para lo que viene en poco tiempo, ¿no? La idea nuestra es contar esto desde gente, ¿no? Y ayer justo hemos estado en una reunión con el equipo, con la gente del patronato, como nos toca acá la pareja de Giuseppe y Lidia. Ellos son, yo creo que un testimonio vivo de la influencia italiana que tenemos nosotros en el Perú, en el Callao en particular. Él es genovés, ella es trujillana, tiene una cocina fantástica, tienen mucho que contarnos de lo que fue el Callao de antes y sobre todo comparten con nosotros espacios cada vez que llegamos gente, ¿no? Marisa es de un barrio no necesariamente tan turístico como La Punta, es Vigil, pero también creemos nosotros que hay barrios, y es parte del esfuerzo, que pueden ser colonizados
por la actividad turística gastronómica y remozados y cuidados y atendidos por las autoridades. Hacer turismo en el Callao y quedarte en la punta, en realidad no es lo que necesita el Callao. Vamos a incluirla, pero la idea que nos hemos autoimpuesto es ir creciendo en distintos espacios donde, gracias al turismo y la gastronomía y sobre todo a la gente que existe, todavía con historias contando, pueden darle una respuesta a familias y tiene esa respuesta económica que bien nos apuntaba Jordi antes de hablar yo. El Colorado, que se encuentra en Chucuito, que representa no solamente una tradición, él es de Barrios Altos, les cuento, vive hace 50 años en el Callao, y pone en valor un plato que es el muchame de atún, que es un plato de preparación italiana, que ya ha sido totalmente interpretado, y yo creo que es un plato muy particular, que lo podemos encontrar en pocos lugares. Recuerdo el día que Jordi lo probó por primera vez, hay una foto que tiene ahí el registro de ese momento. O la cocina de vereda también, ¿no? Tenemos una cocina de vereda espectacular, muy buena, pero sobre todo segura. Nosotros hemos buscado espacios que sean lo suficientemente flexibles como para ser parte de cursos de buenas prácticas. Esta es una combi, por ejemplo, que está cromada al 100% y que Freddy te prepara el ceviche, parece una clase en realidad, hay un fondo musical. Si tú pagas un sol más por el ceviche, entras a ese silloncito rojo que es la zona VIP, y hay todo un tema alrededor de eso, ¿no? Puede ser un espacio, casi como les decía, como un viaje en el tiempo, en lugares que son muy cotidianos. Para el chalaco ir a comer donde Freddy es algo que pasó desde que su padre lo llevó cuando era niño y ahora él lo sigue haciendo, ¿no? En nuestro caso fue ubicar sobre todo a aquellas personas, aquellos negocios, aquellos emprendimientos que eran parte, digamos, del quehacer chalaco, y no era el lugar que llevas a turistas, es el lugar donde la gente del Callao va a comer. Eso es lo que buscábamos, no era, no me trates como turista, y yo creo que el viajero no quiere ser tratado como turista en el sentido de adaptar una propuesta en función solamente de lo que cree que él va a querer, ¿no? Influencia japonesa o Nikkei la encontramos con un chico como Kumar, que le encontramos en muchos lugares, pero viene haciendo un trabajo muy bueno, y sobre todo la reflexión que empezamos a hacer nosotros es que también el modelo de turismo ya estaba poniéndose en cuestión. Leif Coping nos habla que ya el modelo de turismo lineal, de crecimiento acumulado, de visitas, digamos, muy grandes, estaban generando un impacto ambiental y social que básicamente ya llevaba en el minuto previo a la pandemia, ya se estaba discutiendo sobre cómo empezar a hablar de un turismo que no impacte negativamente en los entornos. Y para esto, el Callao y el trabajo que vienen realizando es perfecto. Porque estamos hablando de tramos cortos, de grupos chicos, estamos hablando de itinerarios cortos, y estamos hablando de una forma que ya se estaba reclamando antes que empiece, digamos, la pandemia, y ahora nos da una oportunidad, ¿no? Y que nos vincula sobre todo, ¿no? Nos vincula con un perfil de quien va a tomar la decisión de viajar, quien va a tomar la decisión de moverse con su familia después de estar. Hoy día cumplimos un año del caso cero en el Perú. O sea, imagínense, ha pasado un año donde hemos estado intermitentemente en nuestras casas, pero también algo que ha pasado con quien se ha quedado en casa es que ha cocinado, es que ha compartido y ha recuperado algo que pensábamos perdido, que era la mesa, la sobremesa. Se desarrolló una sensibilidad especial, sobre todo al entorno, a la cocina saludable, a aquello que vincula a grupos o a colectivos, y está estrenando una nueva sensibilidad. Nos vamos a vincular con un viajero nacional, como les hablo en el Callao, para nosotros el emisor es Lima, y que lo tenemos a muy poco tiempo de distancia, y que la idea es que todo este tiempo nos ha dado como para ir organizando esta oferta, ¿no? ¿Qué elementos me parecen importantes resaltar en esta propuesta en construcción permanente? Repito, la participación de las voces ciudadanas desde el minuto cero del proyecto, ¿no? Constantemente procuramos que por lo menos cada mes nos reunamos nosotros a hablar, a cocinar, e ir viendo qué tenemos que ir haciendo para cerrar esas brechas que nos impiden llegar a ser un destino turístico gastronómico que pueda competir con un país tan competitivo en tanto hablar de gastronomía y turismo. Las voces ciudadanas, digamos, están no solamente para poder plantear qué recetas tenemos que poner en oferta, sino hablar de otros temas, como por ejemplo temas de hambre, temas de nutrición, temas de seguridad, porque de hecho yo creo que los nuevos modelos de turismo
y el turismo gastronómico son modelos que se tienen que poner al servicio del territorio y no al revés. Y tendrían que ser el resultado de un trabajo que se viene haciendo y un medio. El turismo gastronómico, en el caso del Callao, no es un fin en sí mismo, es un medio para contar cosas que se vienen trabajando. Entramos cortos, pero sí, digamos, yo creo que seguros, nos permite tener algunas lecciones rápidas que aprender. Este es un patronato de un conjunto de empresarios, empresarias, pero también está la Universidad Católica. Vamos a ver más adelante cómo se ha generado un tándem importante. Otro elemento que me parece central para poder hablar de la ruta que venimos nosotros impulsando es que todo aquello que ingresa a la ruta pertenece a la identidad chalaca validada por ellos mismos. Lo contrario de lo bueno no es lo malo, sino lo insignificante. No entra algo porque es bonito, no entra algo porque me gusta. Lo que entre, la música, los colores, el estilo del graffiti, el mural, los sabores, en general, entran porque han sido validados y cada una de estas cosas puede tener este relato que bien nos comentaba Jordi. La salsa es, digamos, ineludible en el Callao, somos parte también de un colectivo cultural que se llama Guapea, y ellos han hecho una curaduría de la que consideran los 5 temas de salsa que tendrían que ser parte de la ruta. Cuando uno hace la ruta, estos temas te lo mandan a tu teléfono, y en todos los lugares que vas a ir están ahí sonando, ¿no? Entonces, esto también tiene muchísimo que contar. Nos hemos encontrado con una cultura chalaca, una cultura de la salsa que no sabíamos, yo particularmente no sabía que existía, y que está vinculando, por ejemplo, a familias, ¿no? El pasaje La Salsa, que es parte también de este esfuerzo, implica a 6 familias que son eso, que son familias que todavía tienen una cultura tradicional de salsa, de cocina, que se les ha capacitado para que sean parte de un modelo que se activa un día a la semana, el fin de semana, y luego se desactiva. Y acá pasa salsa, pasa graffiti, están los coleccionistas de discos de vinilo de salsa, se reúnen, y tú para comprar un disco de vinilo lo tienes que probar, con lo cual hay ahí los tocadiscos y se arma algo espontáneo, ¿no? Entonces, los elementos de identidad fundamentales, el graffiti, como les decía, este es un sueño que tenemos que dentro de poco, ojalá lo veamos caminando por Lima. Es una van que con el Westin venimos nosotros urdiendo para que llevemos o San Isidro al Callao o el Callao a San Isidro. Los barrios que también son parte de esto, con lo cual 3 elementos fundamentales para pasar a este punto es la cocina, la salsa y el arte urbano vinculado al graffiti. Algo que también nos lo repetimos siempre es que lo fundamental de este esfuerzo es el trayecto y no cada punto, ¿no? Y esto lo digo porque a veces nos ha pasado que operadores turísticos plantean, no, yo no quiero hacer toda la ruta, yo lo que quiero es ir a tu sitio y te llevo a 40 personas, y la tentación evidentemente de que se canibalice la ruta es muy alta, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nos decimos, lo importante es que sea el tramo, que sea el trayecto, porque nos ha costado mucho esto, ¿no? Acá pueden ver que se incluyen restaurantes, mercados, guariques, cocinas en la calle. Poco a poco estamos nosotros incluyendo a más. Actualmente estamos hablando de 20 puntos. La idea es que al final del año tengamos unas 3 rutas más. Esto ya lo venimos trabajando con el gobierno regional, pero también son, digamos, tramos cortos. Son planes maravillosos y planes grandes, pero son acciones concretas, son acciones pequeñas, son acciones medibles. Buscamos siempre generar espacios de microimpacto desde cada espacio. Y acá me van a disculpar digamos, hablar de nuestra panadería, pero no me vino mejor ejemplo cuando estuvimos preparando esto. Tengo una panadería con mi esposa en el Callao, y hemos tenido la oportunidad de conocer al Callao de esta panadería, ¿no? Vincular a jóvenes chalacos, a familias, a transportistas. Ha sido para nosotros una oportunidad de conocer mejor el Callao. Entendemos nosotros que en el Callao hay necesidades que cada una de las y los integrantes del patronato nos lo van contando a partir de su barrio, y vemos qué acciones podemos nosotros generar un impacto, ¿no? Nosotros trabajamos con 12 familias en el Callao, y el día de ayer hemos empezado un trabajo con jóvenes y la recuperación de los triciclos, ¿no? El triciclo panadero forma parte, digamos, de una tradición que ha sido muy poco, digamos, atendida en todo este boom de la gastronomía. Pero también impactos un poco más macro, y yo conversaba el otro día con Jordi sobre esto,
necesitamos incluir a los pescadores artesanales. Estamos trabajando en un proyecto con los pescadores de Puerto Nuevo. Ayer estuvimos con el ministro de la Producción y queremos vincularlos a toda esta cadena, al turismo gastronómico, a la pesca, turismo, al pesca turismo que ha trabajado y conoce muy bien Jordi. El otro día justamente hablábamos de esto. Finalmente, un tema que yo creo que es importante transar y trabajar es el generar estas plataformas públicas privadas. El patronato trabaja con el municipio, con el gobierno regional, con la academia, con la Policía Nacional, porque sabemos que no podemos hablar de tramos hacia el Callao si no le damos la seguridad a la gente de Lima de que son tramos seguros. Estamos trabajando la posibilidad de que cada uno de los tramos que planteamos tenga un cuadrante seguro, con presencia de la policía, con señalética, porque sabemos nosotros, porque no podemos ocultar una realidad, que de 10 noticias que se ven en Lima y el Callao, las 10 están vinculadas a un hecho delictivo, y la verdad que eso no es el Callao. Créanme, voy todos los días, trabajo hace más de 7 años allá, y hay muchas cosas buenas que pasan todos los días. Parte del patronato de las acciones tiene que ver con eso, ¿no? La Universidad Católica forma parte de nuestro esfuerzo, el CIDE específicamente. El día de ayer estuvimos con el Ministerio de Cultura, viendo el tema del expediente UNESCO que están presentando del ceviche, y el patronato participó en esto. Es una de las maneras con las cuales los vinculamos nosotros a ellos, y dentro de poco, en abril de este año, estamos generando un espacio con el Westin que se va a llamar El Callao en San Isidro, que es una recreación de la ruta del Callao en un espacio del hotel donde van a estar los grafiteros, van a estar los integrantes de la ruta, porque necesitamos que ellos vean, todos vean, de que el tiempo que le dan, el esfuerzo que le ponen a esto, tiene un impacto también concreto en su economía familiar, ¿no? Eso quizá es lo más complicado para nosotros, pero la ruta tiene que ser y tiene que medirse también al final del año 1 frente al año 0, comparar eso, ¿no? Algunas de las notas, invitamos a periodistas que han visitado la ruta, esto lo hizo El Comercio, esto lo hizo The Guardian, lo sacamos finalmente en el correo hace poco, y estas son parte de las lecciones que tenemos nosotros que compartir. Y de nuevo, no es una ruta, no me gusta hablar de rutas exitosas, pero sí una construcción conjunta que encantados cuando ya se pueda y se abra, digamos, la lluvia, poder invitarlos a que conozcan esta ruta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrés, y muy interesante tu presentación. Solamente quería hacer un hincapié en que la mayor parte de esta gestión es desde la participación del sector privado, ¿cierto? Tienen el apoyo de la municipalidad, pero eso es una gestión, yo diría que casi 100% de gestión privada. Bueno, para no perder más tiempo, quiero presentar a María Eugenia de Aliaga, gerente de marketing de Condor Travel, y a Rodrigo Cabrera, gerente de Kilómetro Cero. Ambos son expertos en turismo cultural y son parte de nuestro equipo de Arts Project. Adelante, Marín. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a poner la presentación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Nosotros muy brevemente, ahorita mientras Maru coloca la presentación, vamos a un poquito a recordar cuáles son las dos rutas que están planteadas para poder tenerlo bien presente en el trabajo que viene a continuación. Nosotros hemos iniciado recién el trabajo de poder recopilar un poco las historias que ya existen, el trabajo que se viene haciendo desde los mismos barrios y también con la participación de las distintas gerencias de la municipalidad, como han mencionado Diana y Norma. Ya está. Sí, ¿no? bueno, un poco retomando, después de haber visto lo que Jordi y Andrés nos han presentado, la idea es inspirarnos para con esta idea, esta cabeza ahora llena de ideas, veamos cuál es el territorio por el cual el proyecto está pensando operar, y luego ya pasamos a las salas separadas para hacer nuestra lluvia de ideas y tratar de sacar entre todos esta propuesta, ¿no? Como menciona Rodrigo, esto se suma a lo que ya ha venido trabajando la municipalidad desde las distintas gerencias. Ese es el espacio, ¿no? No sé, Rodrigo, si tú quieres decir algo sobre esto. No, básicamente, yo creo que vamos a la siguiente lámina, es recordar un poco amarrar un poquito todo lo que han mencionado
en las presentaciones anteriores con ejemplos muy concretos. La idea es, en base a 2 rutas patrimoniales, ¿no? 2 ejes de rutas patrimoniales, donde hay un patrimonio material que Jordi ya ha comentado es bastante rico y potente en el centro histórico y con características únicas y sobre todo también muy, muy diverso. Crear una propuesta que además de la visita a estos edificios y conocer la historia urbana de Lima, también fomente un diálogo intercultural con los vecinos actuales que puedan transmitir un poco esa evolución urbana, pero desde una mirada mucho más local, ¿no? La misma que representa, Jordi hace un momento comentó lo que vio en Malambo, en el RIMAC, ¿no? Ahí hay una historia particular, muy local, y eso se repite en distintos puntos de la ciudad. Entonces, con las 2 propuestas que se están trabajando ahora, que es la Gran Ruta Cultural de Lima y la Ruta Criolla, lo que se busca es eso, ¿no? Reforzar la idea de ciudadanía, de patrimonio compartido, identificarnos como vecinos de una misma ciudad, ¿no? Valorar estos espacios públicos y conocer su historia a través de la gente, ¿no? Generar este vínculo para los que aún no lo tienen con el centro histórico y sentirse parte de él y parte también de los grupos que lo habitan a partir de las distintas propuestas que nos pueden traer. Entonces, este primer taller va a ser un insumo más justamente de un primer mapeo para poder, digamos, identificar las iniciativas ya en curso y las nuevas ideas. En la siguiente lámina podemos ver las rutas tal y cual están planteadas para que ustedes tengan más o menos una idea. Hoy día, para temas prácticos y según cómo están inscritos, nos estamos dividiendo en 4 grupos, ¿no? Hay un par de ellos que pasan no solo por este eje, sino también por la ruta criolla, que es una ruta un poquito más no tan definida, digamos, y tan lineal como la Gran Ruta de Lima, sino que es una ruta más repartida, por decirlo así, o desintegrada, ¿no? En la ciudad. Entonces, la Gran Ruta de Lima, solo para repasar y que ustedes tengan claro un poco de qué zonas estamos hablando, se inicia en el RIMAC y va hasta el Parque de la Exposición, ¿no? Pasando por el eje principal, digamos, de Lima, que es el Centro Histórico, el Lamero, Jirón de la Unión, Plaza San Martín, para llegar luego por el Paseo de los Héroes Navales hasta el parque. Los espacios que busca trabajar la ruta del criollismo, más bien, como les decía, no están definidos de manera lineal, sino que son 4 puntos. En la siguiente lámina lo podemos, 4 zonas que las podemos ver en la siguiente lámina. La zona que también lo mencionó Diana, 5 zonas, perdón, porque también está Breña y Lince, ¿no? 3 muy cercanas al centro histórico, Barrios Altos, Monserrate y el RIMAC, y zonas que por la presencia justamente de grupos culturales que ya existen, iniciativas que existen tradicionalmente, también se dan en la zona de Breña, Lince y en La Victoria. Efectivamente, ¿no? Para complementar un poco lo que comenta Rodrigo, es importante tener la zona y recordar que esta gran ruta también es una gran arteria que pasa por otras rutas que pasan de manera transversal, ¿no? Y eso enriquece la interpretación. Una cosa que nos planteábamos cuando veíamos las rutas era cómo contamos este relato, ¿no? Más allá del patrimonio, que es, como Jordi lo dijo, además yo, digamos, me he criado y he vivido gran parte de mi vida encercado también, toda la parte patrimonial de Lima es increíble, pero todas las historias de los limeños son los que componen este gran mosaico que es Lima, ¿no? Entonces pensamos, ¿en qué es permanente, más allá del cambio arquitectónico, son las historias de los limeños y los vecinos? Entonces, retomando lo que dijimos al comienzo, una gran parte de este proyecto es recuperar también esta memoria. Y eso lo hacemos de la mano de ustedes y del trabajo que la municipalidad ya viene haciendo, ¿no? Sobre esto. Entonces, dicho esto, la idea ahora es también pasar a las salas para empezar a hacer esta lluvia de ideas y construir con todos ustedes estas grandes rutas, ¿no? Y estos grandes relatos de Lima, de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo es que queremos compartir Lima.
No sé, Rodri, si tú quieres comentar algo. Perdón, había silenciado. Yo creo que básicamente eso es por ahora, en este momento inicial. Nosotros, como les decíamos, estamos dando una primera mirada, cuáles son las ideas que ustedes pueden tener, la visión que pueden tener, además de estas distintas zonas en las cuales vamos a dividir, y también de manera integral de la ruta, ¿no? Lo que buscamos entonces es participación vecinal, como lo mencionaba Andrés desde el inicio. Es un trabajo que además obviamente no está empezando este proyecto, que es un proyecto puntual que viene a sumar con el trabajo de las distintas gerencias de la municipalidad. Detectar emprendimientos, eso es importante, porque es algo concreto que necesitamos para los minutos que siguen. Detectar emprendimientos existentes, que sabemos que ya los hay, e ideas que yo creo que deben de haber surgido más de las que ya teníamos, habiendo escuchado a Andrés y a Jordi. Hay cosas súper potentes en lo que han dicho, ¿no? El tema de los patios, por ejemplo, en Córdoba es un tema importantísimo. Luego reconocer a personas específicas, ¿no? Lo que se pueden llamar guardianes de la memoria, vecinos con conocimiento del barrio y con esa historia puntual, gente que ustedes tengan identificada en estas zonas en las que vamos a dividir un poco las salas, y si es en otras zonas de la ruta también. Identificar también hitos históricos y culturales de los barrios, ¿no? No necesariamente todos estos van a salir en los libros de historia, sino son cuestiones mucho más locales e importantes para los vecinos, y que perduran además en la memoria de todos, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Hay cosas súper interesantes que hemos visto, por ejemplo, en experiencias también por ejemplo, Mateo Salado. Mateo Salado es un lugar que en las excavaciones ha ido encontrando material que no son solo desde de la parte, digamos, arqueológica prehispánica, sino también material de los años 60, de los años 50, de los 80, distintas épocas de Lima, y todo ese material, por ejemplo, ha sido llevado a los vecinos de la zona, y ha sido súper rico ver cómo un ticket del tranvía podía despertar, ¿no?, en los vecinos locales una serie de recuerdos, y empezar a recuperar un poco el trazo de estos, y cómo ellos se movían, cómo era la dinámica de esa zona antes de que sea tan urbanizada como ahora, por ejemplo. Y así hay varias cuestiones que nacen de lo local, como nos dice ahorita alguien justamente en el chat, ¿no? Incorporar nuestras mismas ideas de los vecinos al proyecto. Entonces yo creo que podemos ya pasar, ¿no?, a la siguiente, para poder aprovechar un poquito el tiempo, ya que hemos empezado con algo de retraso. Muchísimas gracias, y nos vamos a ver en las Nos salas. vemos en las salas. Ok, bueno, muchísimas gracias, Maru y Rodrigo. Ahora... Mi grupo, yo tengo ya los contactos de todos, un poco lo que habíamos quedado en hacer, de ir escogiendo estos 5 puntos, resumiendo, son los que la señora Zoila también pasó en el chat. Nos llevamos eso, pero de todas maneras tenemos los contactos de todos, también están los nuestros, para que nos puedan escribir y estar en las siguientes semanas en contacto permanente para cualquier información, antes del siguiente taller, para también poder pedirles cualquier información complementaria, y podamos terminar alguna de las cosas que estábamos conversando con quien quiera hacerlo. No hay ningún problema para eso, y van a tener el contacto de todos. Nosotros tenemos ya teléfonos y listas. Luego que ordenemos un poquito la información, seguramente los vamos a estar contactando a inicios de la próxima semana. Yo también me permito decir algo antes de que Luis Martín Bodanovich, que ya está acá con nosotros, nos dé el cierre a este encuentro. El grupo criollo, yo de verdad feliz con el grupo que me ha tocado. Los más activos, hablaban todos al mismo tiempo. Todos han aportado muchísimo. Estaba la señora Elsa, que de verdad, Collado, que ahí la ven, es memoria viva de Barrios Altos, nos ha contado un montón de cosas. Hay vecinos que y es increíble, porque es gente muy joven y muy mayor, pero todos muy motivados a preservar esa memoria y a llevar a cabo proyectos. Entonces, lo que hemos acordado también es mantenernos en contacto
Vamos a hacer esta base de datos con todos los que hemos participado, mandarnos los contactos con todos y vamos a tener próximas reuniones para ver cómo apoyamos lo que Walter nos hablaba, lo que Peggy nos ha estado hablando también, lo que Julio que dirige el Centro Musical de Barrios Altos. Hay varias personas ahí y a la señora Elsa la tenemos que grabar de todas maneras, hacerle un video grabando toda la información que tiene, etcétera. Ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y ahora le cedo la palabra a Luis Martín Bogdanovich, gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, quien nos va a dar unas palabras de cierre. Luis Martín. Muchísimas gracias, Norma, Diana, por la convocatoria. Muchísimas gracias también a todos los participantes. Yo creo que ya todo se ha dicho, o casi todo. Me parece que ha sido una jornada muy, muy enriquecedora. He estado siguiéndola desde el inicio. Yo solamente quisiera concluir señalando que para nosotros, para la Municipalidad de Lima, y más concretamente en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico, es muy importante rescatar el patrimonio cultural inmaterial como uno de los valores identitarios y constituyentes de esta sumatoria y superposición de valores que hacen que el Centro Histórico de Lima sea patrimonio cultural de la nación, pero también de la humanidad, ¿no? En ese sentido, podrán encontrar, para quienes quieran conocer un poco más, en la introducción, en el capítulo introductorio del Plan Maestro, información relevante sobre los valores del Centro Histórico de Lima, sobre los distintos valores del Centro Histórico y sobre las características de cada uno de estos barrios, ¿no? En esa misma línea, con la sugerencia de turismo, hace algunos meses se aprobó un modelo de barrios turísticos, ¿no? Que precisamente recogen las características y los valores distintos de cada uno de estos barrios dentro del Centro Histórico de Lima, con la finalidad de promoverlos y de compartirlos, ¿no? Cada uno con sus propias fiestas, cada uno con sus propios colores, con sus propias músicas, en un espacio que nos une a todos, que es el Centro Histórico, ¿no? Con esa idea es que creo que debieran desarrollarse estas rutas, un poco como lo venimos conversando también internamente. La Gran Ruta de Lima está contemplada tal cual en el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, y la podrán encontrar. Solamente que en este caso se está incluyendo también el Parque de la Reserva como un espacio de valor en un barrio histórico también, que es Santa Beatriz, que podríamos considerar el barrio del centenario de la independencia, y que está trabajándose también para que pueda contar con un instrumento de gestión adecuado, que pueda cautelar estos valores. He escuchado un poco las preocupaciones de los vecinos de Santa Beatriz sobre, las deficiencias que pueden existir en los parámetros, por ejemplo, ¿no? Que permiten hacer cosas que no son compatibles con una zona monumental. Y en ese sentido también la ruta de la cultura criolla, que debiera entenderse como cultura criolla de Lima, para acotarlo más aún, como un espacio como un espacio en el que se puede entender las expresiones culturales, las manifestaciones culturales inmateriales, en un contexto material, que es el contexto urbano, que es el Centro Histórico, ¿no? A veces pienso que sería difícil poder entender la música criolla de Lima sin Lima, ¿no? ¿Cómo entendemos las canciones de los compositores criollos si no tenemos a la mano las referencias a las que ellos nos llevan con las letras de sus canciones, ¿no? Entonces, y esto tiene mucho que ver incluso con lo que se comentó en un inicio, ¿no? Con esta iniciativa de los patios andaluces, ¿no? Nosotros en el Plan Maestro
tenemos una iniciativa que se llama Patios y Quintas Floridas, precisamente con el ánimo de, digamos, de incorporar estos espacios que tienen, que además son de un valor arquitectónico muy apreciable, con otras dinámicas urbanas y económicas, ¿no? A través yo creo que de todas estas iniciativas que se pueden dar en el marco de estos talleres, pueden salir cosas que fortalezcan la implementación del plan maestro. Eso es todo, y simplemente ponernos a disposición desde ProLima para cualquier consulta que quieran. Pueden encontrar muchísima información en la página de la municipalidad sobre el plan maestro y sobre el reglamento de administración del centro histórico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Martín. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, nuevamente los invitamos a continuar en este proceso de participación y ya les estaremos dando más información sobre el próximo taller, los próximos pasos, quiénes van a estar, cuál va a ser el programa y ya asumo habrán conversado un poco sobre las tareas, lo que habría que ir trabajando entre taller y taller. Así que a no ser que haya alguna otra pregunta o sugerencia, yo creo que podremos irnos a almorzar, creo yo, ¿no? Todo lo que hemos hablado Pues sí. de rutas gastronómicas, tengo un hambre, pero feroz. Muchas Eso. gracias. Muchas Norma. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Qué bueno ver caras conocidas. Cuídense. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Gracias.